Bueno, Andrea Zamora, Mora, Mora Zamora, Mora Mora Zamora. Zamora, Sí. bienvenida a mi Toda la mundo. vida he tenido ese tema, siempre ha sido como, me acuerdo cuando estaba en el kinder me decían, ¿usted se da cuenta que sus apellidos son iguales? Y yo, "Mae, sí. Siempre es todo un tema y de hecho que me pasa mucho, yo confundo mucho las palabras y siempre es Zamora o Mora, Mora Zamora. Pero bueno, curiosidades de la vida. Muchas gracias por estar acá, No, a vos, gracias por la invitación, Pravia. te agradezco por sacar el rato. Bueno, este es un proyecto que iniciamos hace poco. La idea es hablar, conversar de bastantes temas. Yo siempre he creído que charlar y conversar con la gente que uno tiene cerca siempre es enriquecedor y la idea es que quede grabado y hablar de cualquier tema. Entonces, vamos a ver cómo sale la Dale. conversación. Ujú. Pero bien. Tal vez como para empezar, yo siempre hago una pregunta que es como, no sé cómo decirlo, como medio genérica o medio cliché, pero es que me gusta preguntarle a la gente, independientemente de donde sea y donde nos conozcamos, de dónde son, de cómo crecieron y demás, porque Costa Rica, a pesar de ser un país muy pequeño, es muy diverso, muy variado en todo lo que eso implica, ¿verdad? Dónde creciste marca mucho de muchas cosas, entonces tal vez y para arrancar nos contás un poco sobre vos y cómo creciste, dónde creciste. Ok, bueno, yo la mayor parte de mi infancia, por lo menos lo más importante y toda mi adolescencia y espacio universitario y tal, he vivido en la he vivido en San Isidro de Heredia, que es como lindo porque no es zona rural, pero tampoco es tan ciudad. Como que yo todavía puedo estar acostada en mi cama y todavía escucho pajaritos. Sí, sí, que se siente todavía esa vibra de que no estoy metido en el puro centro de los carros y el... Es más, lo pongo así, es un pueblo donde todavía hay procesiones de Viernes Santo y todavía hay este turno en mayo. Que a mí eso es algo como que siempre me llaman porque a veces le digo a la gente como, ma, ¿usted sabe qué es el hotel? Un estofado del hotel. Y la gente no sabe. O, ma, usted ve una procesión y todo el mundo es como, ¿qué? Y yo, ma, Pero, ¿qué? pero igual sigue estando muy cerca del GAM, Ah, digamos, sí, de la a parte principal, ¿verdad? 15 minutos de Chepe, 20, o sea, Sin presas. sin presas. Ok, y ahí creciste entonces toda tu vida, digamos, toda tu vida. Sí, toda mi vida. Empecé viviendo en Heredia, pero después me pasé a San Isidro y ha sido como la mejor parte. Era de subirme a árboles y bajar como mandarinas del jardín de mis abuelos. Entonces, como que esa parte la tengo mucho. Y a veces de verdad hablo con gente que nunca se ha subido a un árbol y yo digo, mae, wow, Sí, es que necesito ser. eso cuando uno crece en zona rural se aprecia mucho. Yo, Sí. bueno, yo soy de Naranjo y de toda la vida, hasta la niñez, digamos, ya después entré al cole, a un cole en San Ramón y ya empecé como a los 14 ya me tuve que ir de la casa a estudiar, por lo menos de entre semana, había como una pensión y ya luego San José, ¿verdad? Ujú. Porque la universidad y todo lo demás, pero sí aprecia mucho uno eso del campo, como que a veces, y como decís, tal vez no es que uno está tan en una zona tan rural, Ujú. pero sí es muy diferente que crecer en Sí, sí, es súper diferente. La Recuerdo que Bruca. en un tiempo estuve saliendo con un mae que vivía en Zapote y como que el escándalo un sábado en la mañana y yo, mae, ¿qué es esto? Sí, sí, es otro mundo. Ujú. Y bueno, ¿cuándo descubriste vos que querías estudiar, meterte en comunicación, periodismo y todo este mundo? ¿O es algo que venía desde niña, que lo descubriste ahí? ¿O es algo que fue ya con la vida que te fue llevando hacia ese camino? Yo le fue la vida total, porque cuando yo entré a la UCR, yo iba a Derecho. O sea, yo iba a estudiar Derecho y yo digo, madre, el Chile, que la vida lo acomoda a uno, donde uno tiene que estar, porque yo sí que no nací para ser abogada. Eh, pero yo en el cole estaba convencida que quería ser abogada y el corte de mi año fue 5,57 la nota de admisión, y a mí me dio un 5,50. 7 puntos faltaron para entrar a Derecho. Entonces entré a políticas. Pero en políticas, que la terminé el bachi, Ujú, en políticas a ver, no es nada contra mis colegas politólogos, lo sé todo bien y la ciencia política es súper importante ujú, en mi profesión, o sea, en mi ejercicio del periodismo, pero como que yo decía, ma, necesito hacer algo más ya, no ujú, necesito ujú. estar en 2025 analizando qué pasó en 2022. Yo quería algo más de ahora. Entonces, y bueno, tuve un desastroso paso por política nacional, como un año, que jugué de liberacionista, me fue fatal. Eh, madre, me echó los perros. Pero madre, ya Pasó de casado, señor. todo. O sea, esto fue horrible y yo dije, no, chao, o sea, necesito salir y buscarme otra cosa. Entré a estudiar periodismo y ahí sí ya como que encontré el lugar.
con políticas de la mano, entonces ahí fue donde se acomodó y la puerta se puso donde tenía que ponerme. Sí, y vos cuando entraste, digamos, a estudiar como, vos estudiaste como también en la UCR, No, o vos estudiaste en, soy politóloga de la UCR y ah, soy ok, periodista de las San Judas, ok, porque también soy muy atacada, entonces como que nada más dije, necesito entrar ya, no voy a de esperar a una, volver a hacer el examen de admisión, no, ya. de una, sin esperar. Sí. Entonces, digamos, sí terminaste primero la carrera de políticas, No, o las las llevé llevaste juntas. juntas. Ok, wow, es un logro bastante, bastante complicado porque eh, quita tiempo y desgasta, y me imagino cómo hacías para llevar ambos de la mano. Es que yo soy así. Ya ahora a los 30 me está jodiendo un poquito más porque, Ujú. ¿verdad? O sea, ya no tengo la energía que tenía a los 20, pero a los 20 sí podía salir de la casa a las 7 de la mañana y llegar a las 10 de la noche. Llevaba cursos completos todo el día, aprovechaba cuando no se mezclaban, o sea, cuando la UCR estaba de vacaciones y la San Judas estaba Mm, full, trataba de adelantar lo más que podía y me la jugué. te lo gastas así todo el periodo traslapado, digamos. Sí, recuerdo que tenía un compa que siempre me decía, mae, ¿usted por qué no se calma? Y yo, 30 años después, sigo teniendo o sea, sigo sin poder contestarte eso, pero no. La pregunta sigue siendo la misma. Ujú. Eso pasa, yo lo he visto en mucha gente, pero al final de cuentas creo que mientras uno lo logre, digamos, mientras uno logre ser funcional, en el ritmo que uno guste y que uno quiera, ese es como el secreto. Em, yo sé que vos en la parte académica y estudiando y todo, en algún momento pues te fuiste a estudiar a España, S- ¿verdad? España fue, ¿verdad? Sí, si Sí, no me equivoco. estudié en Murcia también porque iba para las becas de la Fundación Carolina y ese año no me eligieron. Entonces busqué otra y me fui Ya. justo a la beca donde sí me eligieron porque yo me quería ir ese año. De nuevo, yo soy, ese es un rasgo mío. Si yo quiero hacer algo hoy, yo lo hago. Y de hecho por eso tengo este tatuaje porque es una flecha. Y es como, madre, tengo ganas de hacer esto, voy y lo hago. No sé si se ve. Creo que ahí sale, ahora sí. Es una flecha que me la hice justo cuando me fui a vivir a España porque yo dije, este año me voy a donde me acepten y me fui a Murcia a estudiar mercadeo que también Ujú, ujú, yo juraba con estudiar, sacar la maestría en periodismo de agencias, de EFE o periodismo de investigación, saqué marketing y ujú. cuando regresé a Costa Rica justo parte de lo que hago ahora es trabajar marketing Con también, ese entonces tema. fue como que, repito, uno se acomoda donde, por lo menos a mí me ha pasado que uno se acomoda donde tiene que estar. Sí, a veces siento que es como que toca, ¿verdad? Al principio o cuando uno está empezando, igual que con lo de escoger carrera, uno también a la hora de trabajar, tal vez, o en el momento uno no sabe ni siquiera exactamente qué es lo que quiere hacer o qué es lo que le gusta, igual cuando escoge carrera, tal vez no sabe uno, como decías vos, iba para derecho, iba para tal carrera. Yo recuerdo que yo iba a ingresar al colegio humanístico, humanista, no Ujú, recuerdo cómo se llama, en el de Heredia. la una. Ajá, Ujú. exacto. Y mi enfoque era que yo quería estudiar economía en algún momento. Y era por ahí era mi línea. Luego entré más bien a un colegio científico, me gradué de ahí, y entonces era como todo ese mindset de ciencias exactas o naturales, como le quieran llamar, y de que ingenierías o física o por ahí. Y así fue como al final terminé estudiando y empezando a estudiar ingeniería eléctrica, y ya luego me di cuenta, mira, no me gusta realmente, no es lo que quiero hacer, y empezar a buscar otro camino, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia de irse a estudiar fuera del país? Porque lastimosamente no es algo que todo el mundo tenga la oportunidad, ya sea por recursos o a veces hasta por desconocimiento de posibilidades, muchas cosas. Pero ¿cómo fue para vos esa experiencia en general, digamos, el cambiar de lugar de vivir, de cultura, todo eso? Creo que hay dos temas y digamos, a mí me gusta mucho, soy periodista y trabajo, parte de las notas que siempre trabajo son, por un lado, para enseñarle a la gente que sí se puede, porque yo siempre me crié en San Isidro, allá, en mi pueblo, mis compañeros del cole, mis compañeros de la escuela, siempre era como que la posibilidad de irse a estudiar al extranjero solo la tienen los hijos de Oscar Arias. Es que jamás en la vida, como se va a ir usted a estudiar al extranjero, jamás, ¿qué le pasa? Eso nada más, usted tiene que tener mucha plata para poderse ir. Madre, no. O sea, las becas en Cancillería se desperdician y eso Sí. a Cancillería no le gusta decir que las pierden, pero sí las pierden porque la gente no las concursa. O sea, uno se mete a la página de la oficina de becas y hay para el país que usted quiera, para la carrera que usted quiera, para irse a estudiar donde guste. Los bienales para la gente de arte hay en todo lado. En sociales también hay un montón de posibilidades. En ingeniería ni que se diga, te puedes ir a la India y especializarte allá y la gente no lo conoce. Ujú. Entonces yo me acuerdo que cuando yo entré a la UCR,
claramente, pues, hace mucho tiempo las universidades empezaron a recibir a personas con mayores niveles adquisitivos que lo tenían más normalizado. Claro. Entonces, yo también dije, madre, si toda esta gente se está yendo, ¿por qué yo no? Ujú, ujú. Eso, de ahí como que surgió la espina, empecé a buscar opciones desde como ese lado de, por favor, quien vea esto, sepa que puede irse a estudiar afuera. De verdad, pueden. En serio. Es una posibilidad real. Total. Y te dan opciones gigantes. De hecho, hoy publiqué una nota de la Embajada de Corea que te da todo. Nada más, incluso te da un año de idioma. O sea, Wow. a ese tipo de programas. Este, eso como por ese lado. Por el lado personal, ya más de mi historia, yo soy hija única. Entonces, por un lado, mi mamá nada más me apoyaba económicamente a mí, pero por otro lado, mi mamá nada más me criaba a mí. Ujú, Cuando yo ujú. me fui de Costa Rica, yo no sabía hacer arroz. Qué Yo, duro. yo lloraba en el tren a Murcia porque yo decía, mae, ¿cómo voy a comer mañana? Y lo logré y no me morí. Sí, Aprendí a hacer arroz. se acostumbra uno. Y aprendí a palmear tortillas allá también. Yo también soy hijo único y la única diferencia es que siempre he sido muy popularmente muerto de hambre. Ujú. Entonces, desde pequeño no aprendí a hacer mucho, pero cocinar sí. O sea, ese sí fue el oficio que tenía que aprender sí o sí, porque, y mi mamá me decía, es que usted tiene que aprender por lo menos lo básico. Y entonces sí aprendí, bueno, mis papás trabajaban y entonces no tenía pues, me criaba con mi abuela y todo, entonces tenía como más flexibilidad de hacer muchas cosas durante el día, pero cocinar siempre fue, siempre fue como lo mío. Y ya estando allá en España, digamos, ¿cómo fue ese? ¿Hubo algún choque cultural de irse? ¿Era la primera vez que vos estabas fuera del país o ya había salido No, cuando te fuiste a vivir? ya había salido, pero era la primera vez que estaba tanto tiempo y estaba sin mami también, era las primeras veces que viajaba sola. Y además, creo que el choque cultural, a ver, es que cómo decir, hubo una cosa que a mí me marcó mucho y es que recuerdo que una amiga española súper linda, se llamaba Evelyn, me dice en algún momento, es que a ti no te va a ir mal aquí porque tú eres blanquita. Ujú. Pero es Y yo cierto. decía, Señor Jesucristo, esta muchacha se está oyendo. Entonces era como esa parte, siento que desde una perspectiva absolutamente racista se me Ujú. recogió bien. Claro, Pero claro, los claro, rasos. vos sos crítico de lo que estás viviendo y decís, mae. Sí, claro. Pero bueno, entonces como que ese tipo de cosas y entender, em, digo, no es politóloga, entonces también yo estaba allá y me acuerdo que estaba allá, por ejemplo, en el tiempo en el que estaban exhumando la tumba de Franco. Ajá, Entonces vivirlo y verlo y ver un contexto de un país democrático con heridas tan abiertas de una dictadura tan reciente, claro. fue también un contraste respecto a lo que uno ha vivido aquí en Costa Rica, la democracia más antigua de América, bla, 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 bla. Ujú. Entonces esa parte sí fue muy importante, además del crecimiento profesional, personal absoluto, porque cuando estás fuera, lo que te pase afuera es problema tuyo. Usted, Claro, con un cambio horario de 8 horas, usted no va a llamar a Costa Rica a pedir ayuda. Usted aprende a resolver allá. sí. Y luego llama para contar la cagada que logró sortear, ¿verdad? Queda como una anécdota más que nada, Y usted no sabe lo que me pasó hoy en la mañana. Fue riesgosísimo, pero pero salió, se salió. me salió. Sí, y con la alimentación también, digamos, porque hay gente que, hay de todo, hay personas que me dicen, y de hecho me dijo un amigo hace poco que andaba en Europa y me dice, 15 días y la verdad yo ya me quería devolver, pero era por un tema de su alimentación, estaba muy acostumbrado a su alimentación acá y demás, y es otra cultura. A mí me encanta, en realidad, la verdad, la mayoría de lo que, yo solo he conocido en Europa lo que es España e Italia, Ujú, pero entonces tal vez no es algo tan exótico ni mucho ujú. menos, pero es una gastronomía diferente, sea como sea. Hay gente que no se acostumbra tan fácilmente. A vos eso que dijiste, bueno, no, voy a tratar de aprender primero a cocinarme, Ujú. pero a cocinarme algo similar a lo que comía allá, o me voy a adaptar a lo que hay acá y 100% y como lo que hay. Ay, que también me fui en un grupo de gente que se iba desde acá. Entonces, por ejemplo, reunirnos a palmear tortillas y chorrear café era como sentirnos en casa. Pero cuando salía sí trataba de comer, como de conocer la cultura. Ujú. España es muy rico porque en España cada región come diferente, cada región viste diferente, cada región vive diferente, hablan de todo. Entonces, como ir a Europa en general es así, pero España pasa más, como que cada región de España es un país pequeño. Entonces, traté de aprovechar ese pues, acceso cultural
lo más que pude y de conocerlo todo. También habían cosas que la dieta mediterránea es muchísimo menos cargada de carbohidrato que la nuestra. Entonces, pues me puse muy fit en aquel tiempo porque claramente comía muy bien. O sea, no era Ujú. tanto el consumo de carbo que se come aquí, pero eso estuvo muy cool. Y sí, total, el tema de la comida es rajadísimo porque justo cuando entrevisté al director de la oficina de becas hace un par de meses, me decía eso. O sea, la gente cuando piensa a dónde ir se tiene que pensar hasta qué va a comer cuando esté Ujú. allá. Claro. Hay gente que se va a la India y no aguanta porque no aguanta, porque no se puso a pensar si de verdad va a poder comer curry en todos los platos de su comida. Exacto. Yo tengo una compañera, o tenía una compañera de trabajo que fue por trabajo a la India y me decía, vea, es que yo descubrí, creo que fue tenían un Subway o algo así, una cadena adentro, no recuerdo, dentro del edificio donde trabajábamos, bueno, donde trabajaba ella ya, y dice que ella lo que descubrió que vendían algo con pollo ahí, o algún lugar de hamburguesas, no recuerdo, y que ahí comía siempre, este, algo con pollo como sin curry, digamos, y todo porque dice que ya estaba mal, o sea, que en 15 días le estaba matando la dieta, ¿verdad? Y es que son las cosas que uno no se da cuenta a veces. Yo creo que viajar o salir del país y más a vivir, cuando uno tiene la Ujú, oportunidad, se da cuenta de que el mundo es muy amplio, que uno vive en un micro país además súper pequeño. A mí me tocó vivir en Estados Unidos, que pues ya nosotros estamos muy acostumbrados a esa cultura americana, ya nos parecemos en muchas cosas, pero más bien la lucha no era tanto porque fuera diferente, sino por no irme en su pésimo sistema alimenticio, ¿verdad? De que todo te engorda, de que el mismo producto que comes acá no lo puedes comprar allá, ujú. porque que esa es otra cosa con Europa, que vas a Europa y agarras un Gatorade en Europa, un Gatorade acá o un Gatorade en Estados Unidos y lees la lista de qué contienen y son dos cosas totalmente diferentes. Y ves que en Alemania lo endulzan con papa y yuca y no sé qué más, y en Estados Unidos nada que sea natural, Dios guarde, pero prohibido, ¿verdad? Ujú. Entonces eso sí es todo un tema. Sí, sí, es un choque, pero también el hecho de vivir afuera uno total le abre la mente. Yo sí creo que es una oportunidad que debería darse la gente y en serio creo que es una oportunidad que uno debería darse porque es que en serio se pierden las becas. Si usted las busca, las va a encontrar. Nada más prepárese para incomodarse Ujú. porque todo lo conocido va a quedar atrás. Tengo una amiga que siempre cuando viaja lleva un par de latas de atún en la maleta porque siempre me dice, madre, me da miedo llegar allá y que no haya que comer. Ujú, ujú. Y yo, amor, pues para México, o sea, no es tan, Dios, no es, ahora sí que, oiga, vea, ey, ahora que tenemos productor mexicano es aquí. muy, mi amiga es muy rajada y yo siempre le he dicho, amor, o sea, no te vas a Sí, morir, amigo, o sea, a ver, no, es que me da miedo nada más encontrar mariscos. Bueno, y si se encuentran mariscos, coman con mariscos, ¿qué va a mariscos. hacer? Pues papá con la mente abierta, porque para eso va, pero bueno, cada jupa es una A cabeza de eso. gusto. Bueno, y a México, que lo diga aquí Pello, que la gastronomía mexicana, yo, Es ve, riquísima. a ellos sí los entiendo. Cuando a mí un mexicano me dice que extraña la comida de su Sí. país, yo también, y no soy mexicano. O sea, yo vacilaba mucho porque cuando vivíamos en Estados, escogíamos vivíamos como unos amigos, nos tocó la pandemia y todo ese tema de estar encerrados y demás, entonces salir a comer era de las pocas cosas que ya se hacían. Y había que escoger restaurante. Y Ujú. era como, que no escoja Luis porque va a escoger mexicano otra vez. Y así, pero después me lo hacían porque me aplicaban tailandés 3 días seguidos. Y no, yo, ¿verdad? No es lo que me guste mucho. Bueno, en Pero España tuve una roomie mexicana, de hecho, y entonces yo le decía como, Arlet, esto pica. Y me decía, no más tantito. Y yo, ok, no, man, no, no, yo ahí no. O sea, cuando usted me dice que no pica, yo ahí sí como. uno se acostumbra, uno se acostumbra. Pero sí, ¿y cuánto tiempo fue que estuviste en España vos, digamos? Yo estuve un año y luego volví 3 meses. ¿Volviste 3 meses a estudiar igual o a trabajar No, o volví a ver si lograba quedarme, pero la puerta no se abrió, entonces regresé. cosas que Que suceden? igual también creo que era algo que tenía que pasar, Sí. porque... Pero estuvo cool volver. También cuando uno vuelve ya, cuando uno se va en intercambio con otros estudiantes de intercambio es otra vara. Cuando usted se vaya a vivir al mundo real, Ujú, ahí fue donde ujú. no me gustó tanto. Sabina Sí. decía que uno no tiene que volver a los lugares donde fue feliz. Sí, Lo compruebo. o las segundas partes a veces no son buenas No. también. Eso sucede mucho, eso es muy normal porque uno va a un lugar a pasear, por ejemplo, y muy bonito, vas a Madrid Ujú, y lo ves, bueno, Madrid lo ves rápido en un día, pero que Toledo y sus ujú, iglesias y sus decoraciones y su comida y su alimentación, y te vas bueno, no conozco Murcia, pero sí Barcelona, todo lo que es Cataluña y demás, y Girona, que es precioso ujú.
y lo vivís muy bonito. Ya cuando te vas a vivir, o ya al 100% o tal vez ya no en un grupo, como decís, de gente que se fue a estudiar también, sino que es, ok, ahora sí, ¿cómo, no sé, es un país donde hay que hacer sus impuestos? Ajá. ¿Cómo se hacen los impuestos? Porque en Costa Rica no declaramos impuestos, digamos, nosotros por nuestra propia cuenta, salvo que tengas un negocio propio, Sí. digamos, no es como que tengas un IRS o el SAT que te va a decir, mira, tienes que presentar esto. Entonces esas cosas como que afectan y la gente a veces cree que porque va a pasear a un lugar, me puedo vivir aquí y no es lo Sí, es, mismo. es como, yo siempre digo, la gente que dice como, hey, me voy a ir a vivir a Nueva York. Y yo, madre, por favor. O sea, de verdad, amo Nueva York y todo, en verdad, no estoy, pero en Nueva York las presas son una desgracia, el metro es una desgracia, hay ratas del tamaño de perros. A uno le gusta Nueva York cuando va a tomarse una foto en el Empire Sí, State. No el día a día, igual Costa Rica, ¿acaso Costa Rica es pura playa y puro atardecer en Santa Tere? Cuando uno lo está viviendo aquí, pues son 2 horas de presa, ¿verdad? sí, Entonces, es como, sí, es relativo, sí. De hecho, Nueva York es de las ciudades que bueno, por familia que tengo allá y por viajes que hemos hecho que lo hacemos por Nueva York por costos, es de la ciudad tal vez en la que más he estado. Y ya como a la quinta, sexta vez ya le he ido perdiendo el gusto un pierde el poco. encanto. Ya llegas al metro a las 10 de la noche y ya ves a unas personas que no van muy de fiar y que no están en sus cinco sentidos y que no sabes cómo van a actuar. Yo tengo una Y, anécdota que es súper, súper buena del Metro de Nueva York. Una vez como que dije, ma, esta historia es tan de Metro de Nueva York. Em, Fui con Ma en Navidad, la Navidad de 2021. Entonces, en Navidad no abren nada en Nueva York, todo está cerrado. Entonces nos fuimos a buscar locaciones de películas y nos fuimos para como el Bronx, literal el Bronx, a buscar las escaleras del ujú. Joker. Cuando venimos, sí, ya tengo una foto preciosa ahí. Cuando volvemos, a ver, mi mamá es una señora San Isidro de Heredia, ¿verdad? Es extremadamente conservadora y mami hay cosas que todavía la espantan. Ajá. Mami va caminando por la calle, huele a marihuana y la yo, Andrea, y yo, mamá, ya no estamos en los 80, pero Ujú. está bien. Ok, entonces imagínense este contexto, mi pobre madre sentada en el metro vacío porque era Navidad, se sube un mae. Y el mae está en la luna. Y yo dije, ok, estamos aquí solas en el metro con él, pero no está haciendo nada. De hecho, ni siquiera estaba con nosotros. El mae de verdad estaba dentro de su cabeza. Eh, Saca el celular, pone Take My Breath Away a todo volumen, saca una pastilla, la aplasta, se hace una raya y se la huele. Con Take My Breath Away. O sea, además, yo decía, pero ¿por qué Take My... Y es, cada vez que escucho Claro. esa canción, vuelve esa escena a mí. Y mami. Y yo, no se mueva, déjelo. Se bajó en la parada siguiente y nos volvió a ver. Sí, sí. Y yo, welcome to New York. Así es. A nosotros nos pasó volviendo de Italia, que veníamos bueno, veníamos creo que era directamente, no sé si de Italia o a Portugal. La cosa es que hacíamos escala en Portugal y llegamos a Nueva York. Llegando a Nueva York, venían puro europeo en el vuelo, ¿verdad? Y venía un grupo de muchachas en sus 20s tempranos, ¿verdad? Tal vez, que era la primera vez que venían a Estados Unidos, primera vez que salían de Europa. Venían ahí hablando, no sé qué. Y llegamos y se abre para el metro, creo que eso, para bajarnos al bus, no recuerdo, en el JFK. Y en ese momento, nada más, ellas hacen como muy tranquilas a bajarse, como si estuvieran en Madrid. Y sale aquella turba y Ah, empieza, sí. me pasa por encima. Y es como, oh, ¿qué está pasando? Y recuerdo que creo que mi esposa le dice como, Welcome to America, algo America. así fue lo que le dijo. Ujú. Porque, o sea, es otra dinámica, es Sí, otro mundo. creo que eso también es una de las partes más ricas como de vivir fuera, adaptarse a las dinámicas diferentes. Es como, si vas a Roma es lo que hacen los romanos, ¿verdad? Ujú. Aplica para cualquier ciudad que usted vaya. Entonces, siento que uno lo vuelve muchísimo más flexible. Es como, yo no necesito llevar atún cada vez que voy a algún lado. Ya, yo llego allá y veo qué hago. Sí, exacto, uno aprende a resolver. Y Ujú. ahora que estábamos hablando de Nueva York y todo Estados Unidos, y ya aprovechando que vos sos politóloga y toda la situación tan interesante que se vive en este momento, que por cierto, hoy me di cuenta que ya en Google Maps sale como Golfo de América el, el Golfo, ¿verdad? El Golfo de México. Entonces Mm. ahora sale como Golfo de México y en Google Maps sale entre paréntesis Golfo de América. Eh, ¿Qué opinas de todo este proceso que está viviendo ahora Estados Unidos postelectoral, verdad? Más allá del Super Bowl. Que estuvo bien malo, bien Sí. aburrido, by the way. Em, a ver, yo trabajé en política muy, muy de cerca Ujú. y cubrí política como 10 años.
Los últimos años, estuve en Delfino CR 5 años, los Ujú, últimos 3 empecé a acercarme a otro tipo de periodismo, que era periodismo de noticias más positivas. En medio de pandemia, aquello fue una belleza, porque yo ujú, cubría todo el día el fin del mundo pandémico y luego tenía un canal bonito con el que informar a la gente, que claro, para mí era un ujú, respiro, ¿verdad? Ahora en el financiero estoy pues llevando un poco eso, entonces ujú, ya no cubro tanto. Y eso, y a veces yo hasta julio del año pasado, yo cubría a Chávez ujú, ujú. todos los miércoles, ya no, y ya no lo escucho. A veces mi novio me dice como, ¿viste lo que dijo hoy? Madre, ¿no? Porque me voy a volver loca si yo seguía viéndolo. Y Sí. creo que eso me pasa un poco con Trump. Hay una parte de mí que quiere creer que esto es una patada de ahogado, nada más, o sea, como que tiene fe de que de verdad no vayamos a espacios más allá, pero cuando nos ponemos como a verlo un poquito, de verdad parece que Estados Unidos está viviendo en 1933. Sí. Es Alemania en 1933. Han salido muchos memes al respecto, de Sí, hecho. sí, es muy complicado y le genera a uno muchísimo miedo porque ¿en qué momento la gente empezó a creer esto? Claro, también uno, no sé, puta. Es complicado, ¿no? Y yo te entiendo porque la verdad yo también me he alejado mucho. A veces la gente me pregunta y demás, y ahora he estado leyendo mucho de otro, en general de geopolítica sí, sí, sigo leyendo mucho y de política internacional medio, me, justo para no intoxicarme con el ambiente más cercano de acá de Ujú. Costa Rica, porque es como lo más cercano y al final de cuentas lo que genera más, tal vez, a veces roces con gente que lo que no quiere, que quiere ver eso todo como un partido de fútbol, ¿verdad? De Ajá. buenos y malos y blancos y negros y vos sos pro este o en contra de este y no hace un análisis de fondo. Entonces, qué pereza, ¿verdad? O sea, creo que la política es muy rica para leerla, para estudiarla y apreciarla, pero he estado leyendo mucho de China y otras Ujú. cosas como decía, más que nada pensando mucho en como decía Perón, que la política internacional era la verdadera política y que lo demás era administración interna un poco. Y sí, sí también me he tenido que desconectar mucho de las cosas porque ya también está por salud mental, Sí. ¿verdad? Sin embargo, es imposible, ¿verdad? Y No, creo que... pero también eso que decís, esto no es un partido de fútbol, ok, aquí no le vas a Filadelfia o a Kansas City, o sea, los dos son fatales. Ujú, Aquí todos los bandos están mal, o sea, todos los bandos son capaces de pasarle por encima al otro con tal de que les vaya mejor. ujú, ujú, Y eso es una cosa que hay que entender. Yo también soy profe universitaria, soy profe en la UIA y doy el curso de opinión pública y medios de comunicación. ujú. Parte es analizar, por lo menos así lo dirijo yo, analizar un poco cómo se forja la opinión pública a partir de qué discursos. Y siempre es como, "Mae, aquí no hay bueno o malo. Sí, Aquí todo el mundo le está vendiendo una mentira que quiere que usted se crea porque le conviene a ellos. claro, Entonces, eso por un lado, cuando digamos, devolvámonos al y nuestros primeros acercamientos a política internacional e historia internacional. ujú. En la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes eran los buenos? En el cual nos decían, estos son los buenos y estos son los malos. Amor, Mm. no hay un escenario en el mundo en el que Estados Unidos es el bueno. O sea, pero en el cole sí. Sí, exacto, Entonces, lo mismo pasa si usted va a China, en China le cuentan la historia claro. donde China es el bueno. Si usted va a Rusia, en Rusia le cuentan la historia donde la gran madre de Rusia, ¿verdad? O sea, Ujú, siempre es pues cuestiones esa parte. Incluso la misma historia costarricense está plagada de quién te la cuenta. claro, claro. Y digo, en el MEP jamás van a hablar del codo del diablo. Entonces es como, a ver, y eso por un lado, desde tener la capacidad crítica de verlo así. Y después, ¿de verdad estamos viviendo el fin del mundo o es que ahora lo vemos en TikTok? Sí, ahora se está televisando, ¿verdad? Ajá. Es Ah, la gran diferencia. ah, Lo que sucede en Gaza, que es sí. tristísimo, pues, a ver, eso no es de ahora, es un 70, 80, no sé, ya perdí la cuenta de años de que viene sucediendo, Pero ¿verdad? hace Entonces, 70, 80 no, años no había internet para verlo en real time. O sea, no, cuando se transmitió, cuando CNN transmitió el primer bombardeo en vivo a Irak, la gente se volvía loca. claro. Decía, ma, no, ustedes no. Ha pasado siempre, nada más que ahora hay cámaras. Sí, digamos, Saigón, o sea, todo sucedió, nada más que en realidad eras ajena. Posiblemente aquí en 1939 la gente vivía su vida normal, tranquila, digamos, en su tiempo. Yo no recuerdo quién era el presidente en aquel entonces, pero 39. sí, 39, no sé.
Más antes de la verdad ya El no último, sigo la Ricardo Jiménez, creo. el último Ricardo Jiménez, en el tercer periodo, imagínate. Entonces, la gente aquí estaba en su rollo, digamos, de la oligarquía del café, digamos, manteniendo el control del económico del país y la dirección política y, y ya, digamos, tal vez aquí la gente en su día a día está totalmente desconectada, pero como decís vos, ahora las cosas se ven, o sea, te das cuenta día a día. No, y es súper complejo porque tenía un amigo que cuando la guerra en Ucrania empezó, él empezó a tener ataques de ansiedad hasta que su psicóloga le dijo como, mae, esto ha pasado toda la vida, nada más que ahora usted lo ve. Entonces tal vez eso sea como la parte respondiendo a tu pregunta Ujú. inicial que me hace estar un poquito más tranquila respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, como que digo, nada de esto es nuevo. O sea, a ver, eh, estoy segura que 2001 fue peor. Ujú. 2007, cuando invadieron Irak, debió haber sido peor que lo que estamos viendo ahorita. Nada más que ahorita tengo teléfono para ver cómo se ven las pobres personas inmigrantes. Que con esto, que con esto también puedo ser crítica y decir, ma, incluso tal vez esta sea la forma en la que yo o sea, me convenzo para dormir en la noche. Lo que está pasando es fatal, Sí, pero siempre ha sido fatal. sí. O sea, Sí, y que a veces cuando hay más eco, porque también que vende y que no, ¿verdad? O sea, las dos administraciones Obama en cuanto a temas de deportación y números fueron muy fuertes, digamos, y poco se mencionó de eso, sí, ¿verdad? la administración Obama fue fatal, pero igual ayer estaba hablando con unos amigos y era como, usted que, ok, hago una pregunta acá, ¿ustedes que siguen más TikTok o Reels en Instagram? Instagram yo. Los dos. Ok, yo soy más TikTokera. Estoy segura que el contenido de información que vemos es completamente diferente. Ah, totalmente. Porque uno de los dos lo controla China y el otro, Estados Unidos, diga lo que quiera o no, lo controla Zuckerberg y Zuckerberg Claro. tiene... Aquí el problema no son los chinos, ¿verdad? Sí, sí. Aquí el problema es a cuál de los dos bandos se está escuchando. Es el control de información, digamos, y al final de cuentas, y es entendible, digamos, también, no voy a jugar de abogado del diablo ni defender a nadie porque al final de cuentas son temas medio profundos y densos que nos darían horas, ¿verdad?, para meternos ahí, pero al final de cuentas, vos como país también velás por, de la manera correcta o no, de qué Ujú. crees que es lo mejor o qué sensibilidad de la información vos crees tener o no acceso, ¿verdad? No, También. no, y lo mismo que yo le digo a mis estudiantes en clase, que es demasiado, esa es una de las cosas que más disfruto, agarrar a chiquillos de 19 años y ponerles a cuestionarse esto. Es nada más, yo no le estoy aquí para convencerlo, nada más cuestiónese. Ujú, ujú. O sea, cuestione el algoritmo, una plataforma como TikTok, que nada más te tira y te tira y te tira. Cuestione esto que está leyendo, cuestione por qué está viendo esto, porque casi que todo el contenido de TikTok es contrario a Trump. En cambio, en Instagram, le terminas dando like al VP, ¿verdad? Es como, "Mae". Sí, O sea, hay cosas detrás, no van a dejar de existir porque las cuestionemos, pero para nosotros nos puede dar una mucho mejor visión si lo hacemos. claro, claro. Y bueno, ahora que mencionaste este tema de los estudiantes y ser profe, para pasar a temas más bonitos, em, ¿cómo ha sido esa experiencia de pasar de ser el estudiante a ser la profesora en este caso? ¿Cómo ha sido, verdad? Porque siempre hay un punto, o sea, no existe, eh, sí, creo que no, un caso, o tal vez estoy oyendo algún caso muy extraño, pero un caso donde usted no deja de ser el estudiante para ser el profe. O sea, me refiero, siempre primero sos el estudiante en algún momento en la Ujú. U y demás, y te convertís en profesora, profesor, y llega ese primer día, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia de empezar a dar clases y cómo te ha parecido todo ese El proceso? primer día fue absolutamente aterrador. O sea, yo me paré al frente y yo dije, mae, esta gente pagó para que yo le dé clases, ¿qué les voy a enseñar yo? No, en aquel momento no sabía hablar en público, yo soy muy atacada. Entonces, si a mí soy como esta persona que tiene mil ideas, y entonces saco todas las ideas a la vez. Si estoy demasiado apurada, dejo de gesticular bien, entonces empiezo a hablar como así. Y todo eso tuve que empezar a arreglarlo en clases. Y fue como, yo no, a ver, si usted llega el primer día de clases con esta actitud de que está aterradísimo, se van a dar cuenta y se lo van a chulear, porque para eso sí son buenos. Ujú, Entonces uno es como, no, y fue una lección de vida. Es como, no confío en mí, pero voy a fingir que sí para que ellos lo hagan y no traten de meterme gato por ujú. liebre. Y eso fue una lección de vida. A partir de ahí, bueno, sí, obviamente, pues uno va adquiriendo skills poco a poco, va adquiriendo colmillo. Yo al inicio era súper buena. Me da una lástima dejarlos. La primera vez que dejé a una, mi corazón se partió. Ahora no. Ay, papito, que usted se...
es que a mí me costó un montón pagarme este cuatri. Y ahí, mi amor, entonces, ¿por qué no me presentó el trabajo bien hecho? Sí, porque no estudió. Y ahí, sorry, ¿verdad? Entonces, como que esa parte. Pero lo que yo sí más disfruto, de verdad, es poner a cuestionarse a gente Ujú, como con este tipo de cosas. Recuerdo que tenía y uno aprende y uno también aprende a cuestionarse. Recuerdo que tenía una estudiante a la que aprecio mucho, que cuando empezó el cuatri amaba a Bukele. Ella trabaja en seguridad, entonces Bukele era ya. Y ya en el curso fue como, madre, yo no estoy aquí para que usted cambie de idea, pero por favor abre los ojos y dése cuenta que El Salvador está a 30 segundos de ser una dictadura, ya es un régimen autoritario. Y me decía, es que El Salvador no es Nicaragua porque Bukele no ha empezado a matar gente. Empezado. Nicaragua en 2017 no era 2018. Necesitas una marcha grande y sacar al ejército, nada más. ujú, Pero Bukele está ahí. Y eso no quita que la gente en El Salvador ahora puede salir a la calle, cosa que no podía hacer antes. ujú, ujú. Entonces, como que lograr llevarnos a esta conversación es muy, 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 muy valioso. Siento que no todo el mundo lo aprovecha, pero para mí, con que lo aproveche uno. Ya es suficiente. Es suficiente. Y es que, bueno, fue una de las razones, como te decía, de por qué arrancar con el podcast. El podcast, de hecho, el nombre Mi Mundo tiene un trasfondo y es porque viene de un libro que es El Mundo de Sofía, un libro de filosofía a través de la literatura, que a mí me volvió a retomar el hábito un poco más de la lectura, a traerme a ese camino un poquito más y a meterme más en filosofía y entender un poquito más este ejercicio dialéctico Ujú, de conversar y exponer ideas, porque al final de cuentas, ni vos ni yo pensamos lo mismo. Como decís, ¿verdad? Tenías un estudiante que pensaba de una forma, pero no quiere decir ni que tengamos que convencer uno al otro, porque eso no es una cosa así, ni por mucho menos, sino que es, pues, hablar un poco y eso, compartir las ideas y cuestionar. ujú. Que yo, no es que yo voy a apoyar a este, porque sí, yo el domingo prendo el tele, y aunque estoy enojado con Saprissa por A, B y C, veo el partido y entonces sí, voy con Saprissa, aunque estoy enojado con los jugadores porque es un fútbol, pero esto no, ¿verdad? O sea, la vida en general va más allá, hay que ver los grises entre el blanco y el negro. Y es que hay muchísimos grises, o sea, la vida es grises, no hay blanco y no hay negro. Ujú, Todo es una escala de grises, entonces poder, poderlo ver, ellos han aprendido y yo he aprendido un montón porque es un ejercicio constante de ujú. estar cuestionando hasta las pequeñas cosas que hacemos. Volvamos un toque al tema de la comida. ¿Ustedes saben de dónde viene el tamal? Mm, Porque, bueno, pues, viene también, el tamal tiene historia africana, porque también tuve ujú, un estudiante que llegó a explicarme que el tamal tenía historia africana, ujú, pero básicamente era, madre, que los pueblos originarios lo único que tenían era maíz y lo que le caía a la mesa al español. Entonces el español no comía maíz, o ujú. sea, pues, nuestro maíz, nuestra tortilla, Sí, pues siguen sin comérsela, y los pueblos agarraban aquello que quedaba en la mesa, lo calentaban y era un tamal. un tamal. Y aquí estamos cada Navidad celebrando y comiendo tamales sin pensar que, pues tiene una historia de este tipo detrás. Otra, em, esto sí era una cosa que yo decía mucho en España, pero la dieta mediterránea es súper como verdura y súper rica y unas ensaladas Ujú, buenísimas y mucha proteína buena, porque no ocupas carbo para ir a jornalear de 6 de la mañana a 6 de la tarde. claro. La jornaleada, 6 de la mañana, 6 de la tarde, se la echa el moro, se la echa el latino, se la echó el judío en su momento y por eso ocupaba Ujú, comerse un pinto en la mañana. ujú, ujú. Entonces también cosas que ni siquiera cuestionamos, ¿por qué me desayuno un pinto con huevo? Sí, claro. Hay una historia detrás. Y que le ha pasado factura, ahora que traes ese tema, que qué interesante, le ha pasado un poco factura a la generación de nosotros, a los famosos millennials, que ya, ¿verdad? Ha evolucionado Costa Rica ya no a ser un país tanto productor, sino más de servicios y otra cosa, y que muchas de nuestras personas, o de nuestra gente, no, no todos, ¿verdad? Porque sí, obviamente, no estoy generalizando y obviamente no es todo, pero sí se ha modificado un poco la rutina de Ujú. trabajo de las personas en el promedio Y y la seguimos comiendo alimentación igual. sigue siendo la misma, ¿verdad? Entonces, claro, yo que nací en zona rural, que aunque no trabajaba mucho cuando estaba niño, pero a veces iba a ayudar a mi abuelo, lo que fuera al cafetal, y íbamos a cortar, a derramar o a palear, lo que fuera, sembrar, sacar tronco, lo que sea, yo llegaba y me comía arroz, frijoles, pasta y Así. una tortilla con mantequilla, que no faltaba la tortilla con margarina que me servía mi abuela. Nunca supe por qué esa tradición, pero me encantaba. Y yo digo, bueno, yo me como eso ahora, aquí ando que le estaba diciendo a Pello ahora que ando un dolor que puede ser gota. O sea, que ando con dolor de que ya estoy para que me voy para el hospital porque es eso o me jodí algo entrenando muy feo. Y, y ya la alimentación y ha seguido
manteniéndose esa alimentación a pesar de muchos cambios de estilos de vida. Pero que también la razón por la que se mantiene es porque es una tradición que está bien, perfecta, yo amo el pinto y tal, pero es que la gente no lo cuestiona porque la gente nada más hace y ya. Y O sea, listo. y yo creo que yo se lo digo a mis chicos en las clases, un periodista no puede, bueno, no debería, porque de poder hay muchos que lo hacen, pero un periodista no debería nada más, dice, seguir la corriente como vacas rumbo o como ovejas rumbo al corral. O sea, Ujú. cuestiona esto que tiene enfrente porque ojalá en periodismo político uno se lo vuelcan en 3 segundos. Entonces, cuestione lo que está viendo, infórmese bien y no nada más coma pinto con tortilla porque es lo que le enseñaron. Ujú. Aplica para esto y aplica para cualquier momento de la Sí. vida. No voté solamente por quien tu familia votaba, no rompeles que yo hace años decía jamás en la vida voy a votar por el PLN y siempre he dicho a Figueres le puse los 2 votos. Ujú, ujú. Casi se me cae la mano, pero oye, es lo que había. En segunda ronda que iba a hacer votar por Chávez. Entonces, de nuevo, hay un momento en el que uno rompe esto que siempre ha creído y toma decisiones fundamentadas por otro momento. Y eso, lograrte abrir ese tipo de conversación es de Ujú. las cosas que más disfruto de ser profe. Claro, claro. Y ahora como que decía lo del periodismo y cuestionarse y todo esto, em, y tal vez tocando un poco la etapa que dijiste de Delfino y del financiero, ¿cómo es en el día a día de una periodista ese ejercicio crítico, digamos, de vas a escribir una nota, vas a hacer algo, cómo te cuestionas si realmente lo que estás haciendo es lo que querés comunicar? ¿Cómo es esa dinámica, digamos? Yo creo que yo creo que la primera parte es que la gente entienda y ser directo y abierto con la gente desde dónde se le está hablando. O sea, medios, vos lees El País de España y sabes que estás leyendo. No es lo mismo que leer El Mundo. Porque en Costa Rica siempre hemos tenido eso como, no, el periodista es objetivo. El periodismo no es objetivo, el periodismo es neutral. Ujú, Y neutral es cuando yo llamo a las dos partes y les pregunto. ujú. O sea, si yo nada más saco una nota tirándole al gobierno, pero no llamo al gobierno a pedirle la cuenta, yo estoy siendo extremadamente, pues ahí sí no estoy, ahí sí estoy parcializada y no estoy tomando Ujú. el ejercicio del periodismo como debe ser. Pero siempre hay una parte nuestra que se traspapela en lo que hacemos porque es ciencia social. Ujú, Que ujú. la gente sepa y que sean claros respecto a hasta dónde, desde dónde se está hablando, cuál es el Claro. lugar desde donde hablamos. No puede ser posible que en 2022 a la gente la elección 2021-2022 a la gente se le parara el pelo. ¿Usted no vio lo que hicieron estos medios? Michi, lo llevan haciendo toda la vida, nada más que no Sí. estabas poniendo atención. Ahora está pasando lo mismo. Hay prensa canalla y hay prensa que toma café en zapote. Póngale cuidado, ni siquiera es tan difícil. Entra a TikTok, entra a Twitter Sí, y ve a quién toma café en zapote. sí, ahí ve uno. Exacto, entonces eso no se puede cobijar el periodismo con la sombrilla de la neutralidad. No, 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 nosotros somos humanos y hay algo detrás. Creo y lo defiendo, lo ético es decir, desde dónde estamos hablando. Y siempre he tenido la dicha de poder trabajar en medios donde la línea del medio concuerda con la línea con la que creo. Ujú. Defensa de los derechos humanos, defensa de la democracia, importantísimo en los últimos años en este país. Entonces, como que eso ha sido algo digamos, con mi carrera estoy muy agradecida de Ujú. poder de poder estar en un lugar donde digo, creo en lo que se trabaja aquí. Claro, claro, y es que al final de cuentas, digamos, por eso también el tema de la importancia de cuestionar y de buscar diferentes fuentes. Lo que Ujú. decías vos antes de parte del ejercicio es eso. Vos, si yo me reivindico, no sé, libertario, o si me reivindico materialista histórico, marxista, mm, lacaniano, lo que usted quiera pensar, al final de cuentas, eso va a estar impregnado de una u otra manera en esa parte de la escritura o de la Ujú. nota, Sí, supongo, sí. me imagino. No, total, total. Y siempre, yo tenía una amiga que justo en la carrera que justo es de Naranjo y siempre agarraba temas para la U que eran de zona rural y de Occidente, claramente porque era lo que tenía cerca. Claro. O sea, yo siempre trabajé temas feministas Ujú, ujú. porque era lo que tenía cerca yo. O sea, siempre vamos a escoger aquello que está a nuestro alcance Cercano. y siempre está y está cercano. Em, que la gente sepa desde dónde le habla a uno. Claro, claro.
Ahora que decías eso de tu formación o de los temas que escogiste y demás, algo que a mí, hay un libro que vos escribiste que a Ujú. mí me gustó mucho. Ese libro de verdad lo aprecié mucho porque lo leí en un momento en el cual estaba en Cuba, de hecho, Mm, y tenía pues justamente poco acceso, digamos, a distracciones, le das el teléfono, ¿verdad? Porque tenía que conectarme en un parque o cosas ujú. así. Y entonces lo pude leer todo seguido, sin ningún tropiezo de camino, ni dejarlo ahí meses, y que a veces me pasa con los libros. Y me gustó mucho porque justamente me abrió la mente en muchas cosas que, pues, solo por el hecho de ser hombre yo ya no podía entender. Y me ha ayudado también a cuestionarme muchas veces, este, digamos, o tratar de no criticar a las personas, independientemente hombres o mujeres, pero en este caso, y vos hablabas, libro Piel de Mujer, que ahora te voy a preguntar algunas cosas, pero me ha ayudado mucho a no asumir cosas de la gente sin saber su contexto y su historia. De hecho, me recuerdo que había una historia que leí de las que contabas de una mamá que se fue y que Ajá. dejó a sus hijos, ¿verdad? Y que pone en la palestra la diferencia entre un papá que abandona versus una mamá que abandona y cómo la sociedad mide de una manera al otro o a la otra. Y mi mamá, por ejemplo, que es una señora todavía conservadora, que ha cambiado un poco, pero sigue siendo un poco conservadora, pues también a veces cuando hablábamos tenía esa visión de, es que cómo, yo entiendo que el papá se vaya, pero ¿cómo la mamá? Y yo, Ujú. pues es que son dos personas, ¿y por qué está normalizada una cosa a la otra? ¿Cómo fue el proceso de escribir ese libro? ¿Cómo te marcó a vos? ¿Qué- Pi- Piel de Mujer es los trabajos de un curso de, a ver, Piel de Mujer son crónicas periodísticas. Entonces, qué es lo, para mí es mi género favorito porque es lo más rico que hay. No es lo mismo que yo te hable a vos, no sé, creo que 2021, 2022, los casos de feminicidio fueron 26 en Costa Rica. No recuerdo exactamente bien Ujú, cuál, porque ya no cubro tanto nacionales, pero recuerdo que alguno de esos 2 años ujú, fue 26. No es lo mismo que yo te diga, el año pasado mataron a 26 mujeres, a que te ponga el caso de Alison Bonilla, a que te ponga la cara la mamá de Alison, o a que te hable de Andrea Fernández, o que te ponga las caras y las historias y te diga, esta tenía tantos. O sea, la crónica te permite hacer eso. La crónica humaniza el dato. Y además de humanizar el dato, te deja ver que las historias están a la par tuya. ujú. En Piel de Mujer, que es mi libro de crónicas, está la historia de, porque tenía que sacarme 12, ¿de dónde me voy a sacar 12 historias de ese tipo? Claro. ¿De dónde me las saqué? De personas cercanas a mí. De la chica que se sentaba a la par mía en la UCR. La chica que se sentaba a la par mía en una oficina en el trabajo más adelante. Una compañera en la escuela, una compañera en el colegio. O sea, lo más rico de la crónica es que te das cuenta que la noticia no hay que ir a entrevistar a Rodrigo Chávez para conseguirla. Claro. No, sería interesantísimo poder hacer una crónica y súper doloroso también, pero interesantísimo poder hacer una crónica en Gaza o hacer una crónica en el Gotán, o las personas que están siendo deportadas de Estados Unidos. Ahí hay una historia fuertísima, pero Claro. también sentados a la par nuestra en el bus cada mañana también hay historias. Ujú, Y Piel de Mujer lo que busca es visibilizarlas. Siempre una de las cosas de Piel de Mujer que más triste me pone es que no importa los años que pasen, las crónicas siguen siendo actuales. Nos siguen matando, nos siguen abusando, las mujeres siguen abortando clandestinamente, las personas trans siguen con una esperanza de vida súper baja y no cambia. O sea, ujú. yo a veces siempre siento con Piel de Mujer que ya Uruk va a dejar de imprimirlo y ya va a dejar de. Pero no pasa porque no deja de ser actual. Sí, sí, sí. No, la violencia es atemporal y se mantiene, lo cual es muy triste. Y el libro lo que quería era exponer esas realidades. Cuando estábamos en el curso, que fue en el laboratorio 1 de la licenciatura, que es justo donde aprendemos a escribir crónicas, vimos, era como, saque 4 historias para fin de 4. Y yo dije, madre, ¿dónde me voy a sacar yo 4 historias? Hasta que empecé a preguntarle a las mujeres que estaban cerca mío. Esas mujeres tienen historias de violencia, Ujú, porque y además el tema de la violencia hacia la mujer es algo que a mí siempre me ha sensibilizado. Entonces empecé a hablar con ellas, a a leerlas, a ponerles cuidado y de ahí pues me empecé a dar cuenta que habían cosas similares. En ese curso salieron los primeros 4, luego fui escribiendo poco a poco y cuando regresé de España en el 2017, ujú. este,
volví muy frustrada a trabajar esa campaña electoral, entonces estaba todavía más frustrada y descargué toda esa frustración pues Claro. escribiendo. Y así No, fue como surgió Piel de Mujer. y la redacción está muy, muy buena. O sea, yo te digo una cosa, yo no soy un lector muy bueno, o sea, soy mal lector, es curioso, y lo dije hace unos días, soy medio dual en ese tema porque me gusta leer, pero soy malo. O sea, y ves como sos malo leyendo, pero te gusta. Yo sí, me gusta mucho cuando leo porque aprendo mucho, porque me instruyo, pero eh, a veces dejo de leer y es un libro botado y no sigo y no continúo por días. Y ese libro me gustó mucho por eso, porque también atrapa al lector, al ser crónica, como decías, ¿verdad? Ahora que también salía el tema de las deportaciones ahí, entre los temas que hablábamos, no es lo mismo decir, sí, digamos, con Obama se deportó a tanta gente, Ajá. con Trump a tanta gente, con Biden a tanta gente, que este está deportando más que este otro, que ver las historias, ¿verdad? De la gente siendo sacada de los lugares o ya ver las jaulas ¿verdad? De los chiquitos y toda esa situación. Pero sí, con este libro a mí me gustó mucho por eso y porque creo que lograse plasmar de verdad pues una realidad que está ahí, que está latente, que no mucha gente quiere ocultar, digamos que existe, pero pues hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Como dice el dicho, pero es que son demasiados casos, como decís vos, y Es, son muy reales. y es demasiados casos y las cosas siguen pasando porque no hablamos de ello. O Ujú, sea, si no hablamos de lo que pasa, dejamos que pase. Em, pues no sé, con Piel de Mujer he tenido muchísimas experiencias muy bonitas, más de un 8M, alguna mamá se me ha acercado a decir, hey, ella es mi hija, y la puse a leer su libro. Yo digo, madre, qué lindo. Claramente leer un libro no va a eximirla de que en algún no, momento no, sea víctima de violencia, ¿verdad? Eh, pero puta, por lo menos estamos hablando de esto. sí, Por lo menos estamos muchas de las cosas que pasaban en Piel de Mujer, por ejemplo, hay un caso muy fuerte de un abuso sexual infantil, que es una de las crónicas que a mí más me duele, o la de mi mejor amiga del colegio, que fue víctima de violencia por parte de su pareja. Lo sabíamos y no hacíamos nada. Incluso la amiga que fue víctima de violencia doméstica siempre era como, ay, ma, es que es estúpida esta porque está con él porque quiere. Y escribirle esa crónica en Piel de Mujer también fue una parte de decirle, ma, lo siento mucho, ujú, porque siento que la dejé sola. sí, A la otra chica, a la que era víctima de abuso de niña, todo el mundo sabía y nadie hizo nada, porque eso es lo que pasa. Todo el mundo sabe y nunca nadie hace nada. sí, Todo el mundo lo normaliza, todo el mundo dice, no, esto no es, o sea, si lees el libro y te incomoda al punto de decir, hay gente que me ha dicho, he vomitado leyéndolo, yo también vomité escribiéndolo, pero claro, vomito más cuando recuerdo que yo sabía y no hice nada. sí. Entonces, eso es lo que busca, incomodar. Y como decías, al final de cuentas, si una persona se vuelve crítica, si una persona toma justamente para evitar esas cosas, es ganancia, ¿verdad? Sí, recuerdo que en algún momento nunca he firmado el libro como disfrútelo, porque ese libro no Ujú, se disfruta. ujú, Entonces, en algún momento le firmé a alguien como que le sea de provecho. Y era como, "Ma, ¿pero qué es esta firma? No lo vas a disfrutar. La idea es esa. La sí, idea es incomodar. exacto. Y eso es lo que el libro busca. Sí, pero bueno, yo creo que primero que todo, muchas gracias por haber estado por acá. Ya podríamos ir tal vez cerrando. Nada más para terminar, de verdad disfruté mucho la plática. Yo ahora con estos 3 primeros episodios que grabamos, me puse un ejercicio que era regalarles un libro a las personas que vinieron aquí a ciegas. Yo dije, ¿qué le regalo a una escritora? Qué difícil, ¿verdad? Entonces, es un libro personal porque es un libro de mi colección, digamos, no es un libro nuevo, sino que yo me propuse regalar también para ejercitar un poco la parte del desapego de las cosas materiales que me cuesta un poco a veces. Y yo dije, bueno, voy a buscar porque tiene que ser algo que tal vez no haya leído, que le interese, y me puse a pensar. Hace poquito, hace nada, finales del año pasado, me leí este libro de Xi Jinping, de China, ¿verdad? Es la historia de Xi, pero es muy interesante el abordaje que hacen de todo, desde que era un niño, y explica mucho de la historia de cómo Xi Jinping llegó a ser quien es hoy y qué representa dentro de China. Entonces, te lo regalo. No, y te agradezco mucho Espero que lo porque disfrutes. justo cuando llegué Está roto porque me lo mordió la perrita, pero bueno. justo cuando llegué me senté y dije, "Ay, ma, qué buen libro", porque como que también, y eso es algo que he hecho en los últimos meses, la historia de Estados Unidos uno se la sabe de memoria. Ujú, La historia de Putin uno se la sabe de memoria. Pero en este momento, y en este momento geopolítico también, claro. creo que la historia de Chi es demasiado cool. Entonces cuando llegué lo vi,
porque estaba encima de la Ajá. mesa y dije, hey, qué cool libro. Entonces te agradezco un montón, lo voy a disfrutar mucho. Espero que que lo disfrutes y no sé si querés, bueno, ahí vamos a dejar tus redes y todo puesto, pero no sé si querés, tenés algo que querés promocionar, además del libro o alguna otra cosa que estás, algún proyecto, no sé. A mí me cuesta demasiado promocionarme, pero bueno, no, soy Andrea Mora, escribo en El Financiero, en elfinancierocr.com. Tengo un canal muy lindo, se llama Lab de Ideas. Lo que busco es, bueno, darle un espacio también comercial a las marcas para darles un contenido diferenciado, que Ujú, no sea solamente el típico, venga, ponga aquí lo que quiere decir, sino que ujú, yo lo redacto y tal para que llegara a más audiencia. Siempre buscan entregar información útil, sea patrocinado o no, ujú, pero tiene una parte editorial que está cargada de mucha información positiva y bonita. Entonces, si me quieren leer, adelante, bienvenidos. Creo, creo que en medio de, creo que en medio de una realidad mundial tan real como esta, ujú. que además de ser como lo que creo que ha sido siempre, pero ahora la vemos en tiempo real en TikTok, recibir información positiva es muy importante. Sí, Entonces, si están hartos de las noticias tradicionales y quieren leer info bonita, la de ideas en El Financiero. Todo. muy bien, hay que hablar de todo. Muchísimas gracias y a la gente que nos escuchó, que nos ayuden ahí con el like y el suscribir del canal. Muchas gracias, Andrea, te lo agradezco un montón y